porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso nos encontramos todos los días para compartir este espacio de lectura reflexiva, buscando ser reavivados por su palabra. Hoy nos detenemos en el capítulo 27 del libro de Éxodo. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Señor, te suplicamos que el mismo Espíritu que guió a los profetas y a los escritores de tu palabra nos guíe para que la entendamos y también para que la apliquemos a nuestra vida. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Ya hemos mencionado que en estas grandes secciones del libro de Éxodo, desde el capítulo 25 comenzó la sección sobre prescripciones, la cuarta sección, prescripciones para la construcción del tabernáculo. Y en el capítulo 27 se nos habla de distintos muebles o espacios de este tabernáculo. En primer lugar, el altar de bronce. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud. Entonces están las explicaciones de ese altar de bronce y del propósito de ese altar. El tamaño del altar exterior del holocausto era de más o menos, aplicando las medidas a nuestras medidas, de 2,5 metros de largo y ancho por 1 de alto, 1,5 de alto. Para que se pudiera transportar era hueco. Y eso simbolizaba el lugar donde los sacrificios habían de realizarse y donde las personas se acercaban para ofrecer su vida pecaminosa, buscando ser limpiado por la gracia del Señor. El versículo 9 habla del atrio del tabernáculo. Asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, hacia el sur, tendrás el atrio, las cortinas, las columnas, el ancho. Tenemos que recordar que ese santuario era un edificio portátil pero magnífico y que cada espacio, cada lugar tenía una razón de ser por lo que simbolizaba, por lo que enseñaba. Entonces tenemos el atrio, tenemos la cubierta o el techo, tenemos las paredes, tenemos el velo. El velo era una cortina que se extendía de un lado al otro del tabernáculo para dividir en 2 ambientes. El lugar santo, que medía casi 9 metros por casi 5 metros, y el lugar santísimo, que era un cuadrado de 4,5 metros por 4,5 metros. El velo interior no llegaba hasta el cielo raso, sino que permitía que la gloria de Dios manifestada sobre el propiciatorio fuese parcialmente visible desde el lugar santo. Y el altar de sacrificio, la fuente de bronce, el interior del tabernáculo, el candelabro, la mesa de los panes, el altar del incienso, el arca del pacto, todo, como hemos visto y seguiremos viendo, ilustraba lo que costaría salvar al ser humano del pecado. Todo prefiguraba el sacrificio de Cristo, su muerte, su intercesión por nosotros en el cielo. En realidad no hay palabras que puedan describir la gloria de lo que se veía dentro del santuario. El reflejo de la luz de los candeleros de oro, los brillantes colores de las cortinas, con sus relucientes ángeles, la mesa y el altar del incienso refulgentes de oro. Y más allá del segundo velo, el arca sagrada con sus querubines, la manifestación visible de la presencia de Dios. Pero todo eso no era sino apenas un pálido reflejo de la persona, de la presencia, de la gloria y de la salvación
de la redención que sería obrada en favor del hombre por la muerte y por el sacrificio de Jesús. Hemos recordado así rápidamente algunos espacios del santuario, algunos de esos muebles, que en cada uno de ellos se apunta a ilustrar el papel de Cristo como nuestro Redentor, como nuestro Salvador, como nuestro mediador, como nuestro intercesor. Y este capítulo termina hablando del aceite para las lámparas. Dice versículo 20, mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas, machacadas para el alumbrado a fin de hacer arder continuamente las lámparas. Aarón y sus hijos las pondrán en orden delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana en el tabernáculo de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio como estatuto perpetuo para las generaciones de los hijos de Israel. El aceite, símbolo del Espíritu Santo, la luz, símbolo de Jesús, y el brillo sería para siempre, de manera perpetua para que todos los hijos de Israel pudieran recordar a través de todos los tiempos y todos los seres humanos de todos los tiempos pudieran visualizar en este santuario de la tierra, que era una copia del santuario del cielo, pudieran reflejar y recibir claramente este mensaje. El pecado tiene un precio incalculable. El pecado costó el sacrificio, la muerte del Hijo de Dios. Dejó la gloria del cielo para venir a esta tierra, encarnarse en nuestra miseria, vivir como ser humano, vencer, morir, dar su sangre, dar su vida y pagar al precio infinito de su sacrificio, de su muerte, nuestra chance de salvación. El pecado se paga con muerte, porque el pecado es separación de Dios, y separados de Dios hay muerte. No hay cómo mantener la vida unido a Dios. Cuando la criatura se separó, vivió en pecado, y separado de Dios, su vida se dirigió hacia la muerte. Y Jesús vino para pagar con su vida sin pecado, el precio del pecado. Y con su vida propia y con una vida sin pecado, ocupó nuestro lugar, para que los que teníamos que morir por causa del pecado, pudiéramos tener la chance de una vida nueva y de una vida por toda la eternidad. Sí, amigos, estamos frente a uno de los temas más sublimes de la Biblia. Santuario en la tierra era símbolo del santuario del cielo para mostrarnos todo eso, para mostrarnos que el pecado conduce a la muerte, para mostrarnos que el Hijo de Dios murió para pagar el precio del pecado, para mostrarnos que al precio infinito del don precioso del cielo en la vida de Jesús podemos ser salvos. Por eso en este día tenemos que ser alcanzados por ese mismo Cristo que murió, pero que hoy desde el santuario del cielo intercede por nosotros. Y este altar de bronce y este atrio del tabernáculo y estas lámparas y esta luz nos recuerdan que el Hijo de Dios, con su sacrificio y con sus méritos, está a nuestra disposición y a nuestro alcance para pagar el precio del pecado, para perdonarnos, para darnos paz, para habilitarnos con su Espíritu para ser victoriosos y un día heredar el resultado de su entrega en una vida para siempre con Él. Por eso vamos a ser agradecidos con este sacrificio y vamos a comprometernos también.
Padre nuestro, gracias. Gracias porque estas figuras del santuario nos recuerdan la vida, el ministerio, nos anticiparon proféticamente lo que Jesús haría cuando vino a esta tierra a vivir y a morir por nosotros, y lo que Jesús está haciendo, intercediendo por nosotros desde el santuario, para que la salvación obrada en la cruz se mantenga y sea real en la vida de cada uno de nosotros. Bendice a todos nuestros amigos. Danos la paz del perdón y la seguridad de tu presencia en nuestra vida. Lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Es un nuevo día, es un nuevo momento, es una nueva oportunidad. Dios nos regala con cada día nuevas oportunidades, pero sobre todo oportunidades de encontrarnos con Él. A través de Revivados por su palabra, nosotros tenemos una oportunidad de comunión, de compromiso, de estudio y de crecimiento espiritual. Revivados por su palabra viene acompañado por creer en sus profetas, el sector que estamos ahora, y también estamos para profundizar la palabra de Dios con el espíritu de profecía, con las citas inspiradas que nos trae el pastor Bruno Razo. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, con alegría. Estamos cada día, todos los días, por la gracia de Dios, para seguir juntos aprendiendo de lo que Dios tiene para todos nosotros. Hoy con Éxodo capítulo 27. Ahora, en Éxodo capítulo 27 continúan algunas ordenanzas sobre cómo se iba a construir el santuario. Ese era un santuario que tenía que tener ciertas características, hemos visto, y además de eso, también servía para un servicio muy importante, ¿no? El servicio central de adoración, el servicio espiritual, el que podía conglomerar, podía traer a todos los hijos de Dios en torno de ese santuario. ¿Qué detalles adicionales nos ofrece Elena White que ayudan a la comprensión de toda la construcción del santuario? Voy a compartir una cita de Patriarcas y Profetas del libro que dice: el santo tabernáculo estaba colocado en un espacio abierto llamado atrio, rodeado por cortinas de lino fino que colgaban de columnas de metal. La entrada a este recinto se hallaba en el extremo oriental. Estaba cerrada con cortinas de riquísima tela
hermosamente trabajadas, aunque inferiores a las del santuario. Como estas cortinas del atrio eran solo de la mitad de la altura de las paredes del tabernáculo, el edificio podía verse perfectamente desde afuera. Qué interesante. O sea, hay orden, ¿no? Hay funcionalidad, hay belleza, hay simetría, Visibilidad. hay visibilidad. El templo tiene que estar accesible a todos, de manera que no importa de qué tribus eran o de qué lugar, pudieran centralizar su mirada hacia el templo, hacia el tabernáculo, hacia el santuario. Es decir que Dios es también un Dios de los detalles, porque aún en los detalles Dios transmite orden, santidad, perfección, interés en manifestarse hacia su pueblo y hacia sus hijos, facilitar el culto, la adoración y la vida de compromiso, la visibilidad también para alcanzar la limpieza, para alcanzar el perdón, para alcanzar el alimento que le permitiera a las personas crecer en las promesas de Dios. Ahora dice que la puerta principal del atrio, que era la entrada a la propia tienda del tabernáculo, porque el atrio era una especie de patio grande y en el centro estaba ubicado el tabernáculo, la tienda de reunión, como le llamaba propiamente. Y dice que la puerta estaba ubicada por el lado oriental. Este oriente parece que tiene una relación con Apocalipsis, ¿no? En Apocalipsis 16 dice que vendrá el rey por el oriente, ¿no? Es interesante cómo todo está conectado. Así es. O sea, era una manera visual y simbólica, pero al mismo tiempo profética, porque encadena con el Apocalipsis para mostrarnos desde dónde viene nuestra solución. Un templo que mira hacia el oriente, una solución que viene de un rey poderoso que no es de esta tierra, el rey que viene desde el cielo para salvarnos definitivamente. Qué bueno, pastor. Ahora, antes de esa tienda, entre la puerta de todo ese sector que era el atrio y en el centro de la tienda del tabernáculo, había un elemento más que estaba allí entre la puerta y la propia tienda. Era un altar, el altar de bronce. ¿Será que el Espíritu de Profecía ilumina, alguna información nos da sobre ese altar de bronce que estaba allí ubicado? Sí, en el mismo libro y en la misma página podemos leer lo siguiente. En el atrio y cerca de la entrada estaba el altar de bronce del holocausto. En ese altar se consumían todos los sacrificios que debían ofrecerse por fuego al Señor y sobre sus cuernos se rociaba la sangre expiatoria. Antes de terminar de leer la cita, recordemos, ¿no?, que el sacrificio de inocentes, derramamiento de sangre, para representar el derramamiento de sangre de otro inocente cuyo sacrificio era indispensable para tener vida y salvación. Claro. La declaración continúa y dice, entre el altar y la puerta del tabernáculo estaba la fuente, también de metal. Había sido hecha con los espejos donados voluntariamente por las mujeres de Israel. En la fuente los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies cada vez que entraban en el departamento santo o cuando se acercaban al altar para ofrecer un holocausto al Señor. Entonces tenemos un altar de sacrificio para llevar la ofrenda, que simbolizaba a Jesús como la ofrenda, pero por el otro lado también tenemos una fuente donde lavarnos. ¿Por qué? Porque para ofrecerle a Dios una ofrenda, tengo que acercarme a Él con la disposición de que me lave y que me limpie. Por eso después en el Evangelio Jesús dice, si tú vienes trayendo una ofrenda y tienes un problema con tu hermano, deja la ofrenda un ratito acá antes de entregarla, arregla las cosas con tu hermano y entonces entrega la ofrenda. O sea, porque hay que limpiar la vida, que Dios lo hace, pero hay que buscar la limpieza de Dios para estar en condiciones que el Señor acepte nuestra ofrenda. Porque
la ofrenda es una manifestación de gratitud también de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Claro que sí. En ese caso era un símbolo de la redención que Jesús habría de obrar por nosotros. Cuando nosotros estudiamos, leemos la Biblia, es maravilloso. Yo veo así como brillan tus ojos, porque no hay otra cosa que pueden brillar nuestros ojos cuando pensamos en cómo Jesús diseñó todo para mostrarnos el costo, el precio tremendo del pecado y también la inmensidad del pago para rescatarnos. Realmente es emocionante, es maravilloso y debería comprometernos con ese amor. Sin duda, pastor, eso me hace recuerdo que Dios quiere limpiarnos, quiere purificarnos, quiere darnos una vestidura nueva. La invitación, como dijo, es para todos, pero había que hacer una preparación. Recuerdo de un relato del Evangelio cuando el Señor, el rey, dice, bueno, los invitados no vinieron, traigan a los demás, pero había un requisito. El mismo rey ofrecía al invitado una vestimenta que era la apropiada para estar en la fiesta. Claro, o sea, lo más maravilloso de todo esto es que Dios espera que yo esté limpio, pero no me pide que yo me limpie, Él me limpia. Claro. Dios espera que yo esté cubierto con el manto de justicia, pero Él me da el manto, no lo tengo que hacer yo. No es de hechura humana, dice, ¿no? Entonces, cada vez resulta más inexplicable que seamos indiferentes o rebeldes o rechazamos ese amor. Qué bueno. Y bueno, hablando de rechazar ese amor, hay una invitación, porque el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta invitación se extiende para todos. Totalmente se extiende para todos. Cuando el hombre y la mujer eran perfectos, dice, estaban desnudos, no necesitaban cubrirse, no había pecado. Pero cuando ellos pecaron, se tejieron hojas de higuera, o sea, construyeron con sus manos algo para tapar su pecado, pero eso no resolvía su problema de pecado. Era necesario que otro vestido, no hecho con las manos humanas, el manto de justicia de Jesús, fuese aplicado sobre el pecado y la desnudez del pecador. Y ese vestido está al alcance de todos. Qué bueno que ese vestido está al alcance de todos. Amigos, con este importante pensamiento, tenemos un breve paréntesis y ya retornamos. Hola, ¿alguna vez escuchaste acerca de un culto matutino, vespertino o cuál es la importancia de eso? Te invito a escuchar el siguiente pasaje. Los padres creen que no disponen de tiempo para el culto matutino o vespertino. No pueden invertir unos momentos en dar gracias a Dios por sus abundantes misericordias, por el bendito sol y las lluvias que hacen florecer la vegetación y por el cuidado de los santos ángeles. No tienen tiempo para orar y pedir la ayuda y la dirección divinas y la permanente presencia de Jesús en el hogar. Salen a trabajar como va el buey o el caballo, sin dedicar un solo pensamiento a Dios o al cielo. Poseen almas tan preciosas que para que no sucumbieran en la perdición eterna, el Hijo de Dios dio su vida por su rescate. Sin embargo, tienen muy poco aprecio por las grandes bondades del Señor. Este y otros consejos muy importantes usted lo puede conseguir en el libro Patriarcas y Profetas, escritos por Elena G. de White. Le invito a que usted adquiera y no se pierda este hermoso material de su biblioteca personal. Visite la página www.aces.com.ar o visite una iglesia adventista del séptimo día más cercana de su hogar. También puede hacerlo descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store.
Es el momento de la reflexión final y pedir a Dios la bendición sobre nuestras vidas. Nuestros propios vestidos no sirven. Dice Isaías que son como trapos de inmundicia, nuestra propia justicia. Por eso necesitamos permitir ser vestidos por el manto de justicia de Jesús. Y quien hoy acepta este vestido, en breve, cuando el Señor regrese, tendrá el vestido para entrar a la boda del Cordero y compartir con el Señor la vida sin fin de la eternidad. Vamos a vestirnos limpiamente para ser parte del reino de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque dispones de un sacrificio y también dispones de un lavatorio para nuestra vida. Señor, límpianos al aceptar nosotros el sacrificio de Jesús hecho en nuestro favor. Cúbrenos con la justicia de Jesús y en breve, cuando regreses, danos el vestido que nos permita entrar a la boda del Cordero y compartir la eternidad contigo. Lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, esto ha sido Reavivados por su palabra. Creed en sus profetas. Nuestro reencuentro está marcado para el día de mañana. Esperamos con gozo ese momento.